Hola, soy Diego Pérez Rández y voy a aprovechar en este vídeo para presentaros una nueva herramienta que tenemos disponible en el mercado y que además es gratuita, que nos permite realizar todo tipo de gráficos explotando datos desde diferentes fuentes, como puede ser Excel, Access, Internet, servidores SQL, Oracle, etc. En este caso os voy a enseñar varios ejemplos que he preparado cogiendo datos desde diferentes fuentes. En concreto, en este caso, he cogido los datos de una página web. Concretamente, he cogido de la página web de Iberbolsa, donde tenemos información bursátil. Dentro de Iberbolsa he accedido al mercado continuo y quiero recoger esta tabla de datos que tengo aquí para poder explotarla. ¿Vale? Entonces, cogiendo la dirección, nos hemos venido al programa y utilizando las herramientas que el programa nos proporciona, recoge toda la información de la página web de Iberbolsa. Y entonces, en esta tabla que os muestro aquí a continuación, ya tengo la tabla preparada y limpia con todos los datos venidos de la página web. Además, lo bueno que tenemos es que esto está siempre ligado con la página web, de tal forma que si nosotros le daríamos al botón de actualizar, se conectaría con la página web y nos proporcionaría los datos en tiempo real. Aquí podemos ver cómo hemos montado un gráfico donde vemos los volúmenes de ventas, las variaciones entre máximos y mínimos, volumen de ventas por empresas, un gráfico combinado de barras y líneas, donde estamos viendo los volúmenes también por empresa y la diferenciación entre el máximo y el mínimo. Y lo bueno que tenemos aquí es que si nosotros seleccionamos uno de los elementos, vemos como todos los gráficos asociados a su alrededor cambian. Es decir, hemos visto cómo ha cambiado la cifra, los valores de máximos y mínimos, cómo se ve reflejado en este caso, etc. Entonces, estas son las opciones y las posibilidades que nos brinda Power BI. Podemos ver que si nos colocamos encima de un elemento nos muestra la información correspondiente. Si un gráfico es demasiado pequeño, lo podemos ampliar y podemos ver el gráfico en tamaño más grande, etc. Entonces las posibilidades que tenemos son muy grandes. Y además estas posibilidades son también muy grandes en otras áreas de la empresa. Por ejemplo, si nosotros cogeríamos ahora y nos vamos al departamento de ventas, aquí podemos tener, por ejemplo, toda la información que hemos extraído de una base de datos de Access, donde tenemos recogidas diferentes ventas. Entonces, como podéis comprobar, podemos montar diferentes tablas de datos y todas ellas son sensibles. Es decir, si yo selecciono este elemento de aquí, todas las tablas que están a su alrededor se van a ver filtradas por ese elemento que hemos seleccionado. Si además, por ejemplo, añadimos una serie de filtros, como podemos comprobar aquí abajo, yo puedo filtrar por año. Es decir, puedo seleccionar el año 1997, todas las tablas asociadas van a cambiar y le puedo decir que quiero ver junio del 97 y ocurre exactamente lo mismo. Es decir, todos los gráficos que nosotros vamos añadiendo en una de las páginas podemos comprobar que están ligados entre sí y nos permiten ver esa información. Y yo si selecciono aquí, por ejemplo, las bebidas en este gráfico, a su vez vamos a ver cómo todos los gráficos alrededor también van cambiando. ¿Qué opciones de visualización tenemos también? Por ejemplo, otra opción de visualización que tendremos, en este caso, por ejemplo, es un gráfico de dispersión donde podemos ver información, podemos ver esa información también filtrada por fechas, por ejemplo, y tenemos también múltiples herramientas y posibilidades o herramientas de visualización que nos permiten, por ejemplo, como en este caso, poder ver las ventas en las diferentes fechas. Entonces vamos viendo la evolución que se va produciendo en las diferentes fechas que nosotros vamos queriendo. Entonces, realmente tenemos diferentes opciones. Otra opción que tendríamos, por ejemplo, en este caso, he montado un gráfico con las ventas, ¿de acuerdo? Y yo quiero ver ese gráfico, por ejemplo, por años. Me apetece entrar en el año 97 y cuando lo selecciono me hace un desglose de los meses del año 97. Me gustaría ver mayo y le pincho y me hace un desglose correspondiente a las ventas del mes de mayo. Es decir, que las posibilidades son muy buenas de visualización de los datos que nosotros tenemos en un momento determinado a diferentes niveles. También tenemos la posibilidad, por ejemplo, en el caso de que tengamos información de geolocalización, podemos integrar en la aplicación herramientas de mapas. Tal y como podemos ver en este caso, he sacado sobre un mapa del mundo las ventas que tenemos por ciudades y nosotros podemos ir ampliando en este mapa, podemos ir haciendo zoom como haríamos en cualquier otro mapa
¿de acuerdo? Y podemos ver esas ventas o esos volúmenes de ventas que nosotros estamos teniendo entre las diferentes ciudades. Este sistema tiene un sistema de geolocalización que puede ser por dirección, por ciudad, por código postal o incluso, como podemos comprobar aquí, por latitud y longitud, en el caso de que nosotros tuviéramos esa información. ¿En qué otro ámbito de la empresa podríamos aplicarlo? Por ejemplo, en ventas. Si quisiéramos tener un aspecto más visual, aquí tenemos una base de datos que trae de información, como podemos comprobar aquí, donde tengo consumos, productos, distribuidores, etcétera. He montado una gráfica donde estoy viendo las ventas por distribuidores. Todo esto está ligado, ¿vale? Y todo esto puede estar filtrado con una serie de elementos. Entonces, estos filtros podemos incluso añadirles imágenes. Entonces, nosotros podríamos filtrar aquí por categoría, ¿de acuerdo? Y pusiéramos ver, por ejemplo, el pan. Y entonces estamos viendo las ventas que se están produciendo por el pan. Entonces tendríamos la posibilidad de poder filtrar el contenido de una forma muy visual, de tal manera que luego los usuarios, a la hora de explotar esta información que tienen aquí, lo tendrían de una forma verdaderamente muy sencilla. También otro ámbito donde lo podríamos utilizar, por ejemplo, podría ser en el ámbito de la producción. En este caso, he montado un pequeño elemento de información donde he juntado 3 tablas que he obtenido desde un Excel donde recojo información de producción, de trabajadores y ubicaciones dentro de la planta. En este caso estoy viendo cómo tenemos las cantidades producidas por los trabajadores, ¿de acuerdo? Tenemos un gráfico con las fechas y luego hemos establecido una planta de la fábrica y en esta planta de la fábrica hemos colocado diferentes ubicaciones donde se está produciendo cierto material y podemos ver con diferentes intensidades de tonos de azul, podemos comprobar la cantidad de producción en cada una de las secciones y vemos que el color varía en función de la cantidad de elementos producidos. Entonces, como podemos comprobar, la herramienta Microsoft Power BI es una herramienta que nos va a permitir generar todo un gran compendio de gráficos y de elementos visuales para lo que sería la parte correspondiente a la toma de decisiones. Y todo este proceso es muchísimo más rápido que los elementos realizados en Excel, la potencia de visualización es muchísimo mayor y además siempre tenemos que tener en cuenta que estos datos están ligados al origen, de tal manera que si en el momento que nosotros queramos le daríamos a actualizar y el sistema actualizaría los datos. Y también tenemos que tener en cuenta que el sistema coge datos desde diferentes fuentes, es decir, que podemos montar un sistema de Microsoft Power BI donde nosotros recogemos fuentes de 3 archivos de Excel, un Access, cogemos datos de Internet y además cogemos, por ejemplo, de un SQL Server. Y toda esa información nosotros la podemos recopilar, la podemos fusionar y a partir de ahí podemos explotar y sacar conclusiones. Bueno, esto es un pequeño resumen de lo que podemos hacer con Microsoft Power BI. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.